Buenas noches, mi nombre es Gina Lizeth Plazas Molano, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Facultad de Estudios a Distancia. A continuación voy a exponer el mapa mental de la unidad 2 de la materia de Introducción a la Ingeniería, que se trata de los fundamentos científicos y tecnológicos de la ingeniería. Bueno, todas las disciplinas se respaldan por teorías y conceptos que le dan soporte y consolidan la profesión. Para proceder a la práctica de la ingeniería, pues es importante conocer los principios y fundamentos que la sustentan para su aplicación. También para tener claridad del papel que vamos a desarrollar en un futuro como ingenieros. Bueno, ¿qué podemos decir? A continuación, pues voy a describir tres definiciones importantes que, que constituyen la ingeniería. La primera, pues, es la definición filosófica, la segunda, la científica o disciplinar, y la tercera, la práctica. Bueno, de la filosófica podemos decir que esta nos habla que más que describir características y componentes de la ingeniería, expresa el debe ser. La ingeniería debe estar al servicio del hombre y no como sucede en algunos casos que digamos es utilizada para perjudicar al hombre y su entorno. Luego seguimos con que la ingeniería es la razón de ser del hombre y todo lo que lo rodea. Después hablamos de la responsabilidad de los recursos naturales. Pues esto lo que quiere decir es que los ingenieros emplean los recursos y las fuerzas naturales en la creación y el diseño de la solución de problemas, pues dependiendo de su especialidad, y debido a esto son responsables de la preservación y el buen uso de estos recursos. La ingeniería es arte a pesar de los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos, siempre va a seguir siendo arte. La siguiente definición es la científica o disciplinar. Bueno, esta refiere a la ingeniería más como una disciplina que como profesión. Generalmente reconocida y aceptada por la mayoría del mundo, así es reconocida y aceptada por la mayoría del mundo. Esta definición pues contiene unos principios importantes, fundamentos y teorías relacionadas con la ingeniería. A continuación vamos a hablar de los aspectos relevantes. Dice que los principales conocimientos que debe tener un ingeniero pues son las ciencias básicas, que son las ciencias matemáticas, las ciencias naturales, que abarca la física, la química y la biología. La ingeniería no solamente requiere conocimientos propios de esta, sino que también requiere habilidades y destrezas. Estas son denominadas competencias. Bueno, los ingenieros deben aplicar sus conocimientos sin importar que los resultados sean obras o dispositivos físicos. Un ejemplo, el diseño de un sistema de calidad. La ingeniería implica la aplicación de sus conocimientos en pro de solucionar problemas, no crearlos, sino darle solución a los problemas. Bueno, la siguiente definición es la práctica, o se conoce también como profesión legalmente regulada, que nos dice como aspecto que la ingeniería utiliza los conocimientos adquiridos en la aplicación de manera económica de las fuerzas y materiales de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Esta definición se divide, pues tiene dos ramas que nos habla de la ingeniería como disciplina y la ingeniería como profesión. En la ingeniería como disciplina, pues esto lo que nos hace referencia es que los conocimientos adquiridos no son necesariamente
adquiridos en una institución, valga la redundancia, sino más como empíricamente o digamos cuando trabajamos, aprendemos trabajando, o sea, en la práctica adquirimos estos conocimientos. El ingeniero como profesión, pues es los conocimientos adquiridos en una institución. Esto implica que la práctica de estos conocimientos, habilidades y destrezas sean formados formalmente en una institución. Bueno, a continuación vamos a hablar de la fundamentación científica. La fundamentación científica pues nos habla de las diferencias entre el científico y el ingeniero. El científico pues nos dice que estudia la ciencia entre sí en búsqueda de explicaciones y comportamientos de la naturaleza. Básicamente pues es eso, estudia únicamente la ciencia. Del estudiante de ingeniería pues podemos decir un poco más, y es que el estudiante de ingeniería debe conocer y entender la esencia de la ingeniería. Esto pues facilitará la comprensión y asimilación de conceptos involucrados en las diferentes definiciones de la ingeniería. Esto pues es bueno porque si nosotros tenemos claras estas dos definiciones, estos dos conceptos, pues no nos va a pasar esto, que es la deserción universitaria. Esto casi siempre ocurre cuando no tenemos claridad de la carrera o de lo que acarrea estudiar una ingeniería. Entonces llegamos a un punto en el que ya consideramos que no somos capaces y este es el resultado. Bueno, a continuación vamos a hablar de los componentes generales de la ingeniería. Cuando aparecieron las primeras escuelas de ingeniería, se consideraba erróneamente que la ingeniería básicamente pues era el estudio de las ciencias básicas, repetimos otra vez, matemáticas y ciencias naturales. Y resulta que más que esto, pues sí se creaban obras, estructuras, dispositivos que satisfacían ciertos deseos de la humanidad. Pero con el pasar del tiempo, cuando se dan cuenta que esto también acarreaba el tema financiero, relaciones sociales, hablamos de que cuando empezaron los primeros ingenieros, pues ellos no se relacionaban mucho con los dueños de las obras, sino que solamente tenían una relación entre trabajador y obreros. Entonces, de todo esto que ha pasado con el tiempo, con los avances, con la evolución de la ingeniería, pues aparecen modernas teorías humanísticas, administrativas, surgen nuevas especialidades de la ingeniería como la ingeniería de sistemas, industrial, administrativo, financiera, comercial, bueno, entre otros. Y estos componentes generales de la ingeniería, pues entonces se dividen en 3 trilogías. Hablamos de la primera trilogía. Esta primera trilogía nos habla de la ciencia pura. Bueno, esta nos dice que no se denomina ingeniería, ya que carece de los fundamentos esenciales de la disciplina, que es pues estudiar a profundidad las ciencias básicas que ya habíamos mencionado, las ciencias matemáticas y las ciencias naturales. La segunda es la ciencia aplicada. Bueno, pues esta es la base científica de la disciplina y corresponde a los conocimientos básicos que un ingeniero utiliza para el diseño de un dispositivo, una máquina, un proceso simple o complejo. Esto corresponde a la parte del currículo denominado ciencias de la ingeniería. Entonces aquí encontramos la aplicación de las ciencias básicas. La tercera es ingeniería. Bueno, esta es la relación y aplicación de los dos conceptos anteriores.
Esto es lo que caracteriza a la ingeniería como disciplina, distinguiéndola de los demás. Un ejemplo de la economía, administración, el derecho, bueno, entre otras. La segunda trilogía nos habla de la teoría económica, finanzas e ingeniería. Entonces, la teoría económica, pues el ingeniero trabaja con los recursos de la naturaleza, como ya lo habíamos nombrado, que son escasos y agotables. Por esta razón, digamos que están obligados a utilizar y preservar la utilización económica de estos recursos. Por ejemplo, una utilización antieconómica de estos recursos sería la tala indiscriminada de los árboles. La segunda es finanzas. Bueno, las finanzas, antiguamente lo que hablábamos, pues los ingenieros solo se preocupaban por que sus obras fueran funcionales, estables, resistentes y estéticas, dejando pues de un lado el tema financiero, y ellos dejaban que sus jefes pues se ocuparan de los recursos de la obra, por lo que esto lo que ocasionaba era que hubiesen obras más costosas y muchas veces que quedaran inconclusas. Entonces, con la aparición de la ingeniería industrial, las ingenierías administrativas, se comienza a ver la ingeniería como un asunto no solamente técnico, sino que involucra estos aspectos económicos. Se completa la trilogía con la ingeniería. Entonces, esto nos habla de las relaciones existentes entre la técnica y la ingeniería y sus aspectos científicos y económicos. La tercera trilogía nos habla de las relaciones sociales, relaciones industriales e ingeniería. Las relaciones sociales, bueno, los ingenieros, además de poseer conocimientos científicos y técnicos, deben saber cómo relacionarse con sus colegas, clientes y miembros de una sociedad en general. Esto es algo muy importante porque ¿cuántos ingenieros no fracasan en su vida profesional por carecer de formación humanística y por no saberse desenvolver en una sociedad? En la segunda, entonces, son las relaciones industriales. Las relaciones industriales, este concepto de las relaciones industriales surge del resultado del individuo trabajador en el campo profesional y laboral. Se pueden distinguir entre otras las siguientes relaciones. Compañeros de trabajo, que nos habla de individuos que laboran en la misma institución o empresa. Relaciones patronales, bueno, estas son la relación entre trabajadores versus dueños de una empresa o gerentes. Relaciones entre colegas del gremio, individuos con una misma profesión, ya sean pues ingenieros civiles, ingenieros industriales, con la misma profesión. Relaciones de competencia, las relaciones que se llevan entre las empresas que satisfacen una misma necesidad. Y bueno, de estas relaciones pues encontramos otras que no mencioné. Y por último, completa la trilogía, la ingeniería. Es la ingeniería, en la ingeniería el ingeniero juega distintos roles. La ingeniería como disciplina y como profesión no puede ignorar que el ingeniero trabaja para ser un ser eminentemente social. Esta fue mi presentación de los fundamentos científicos y tecnológicos de la ingeniería. Muchísimas gracias. Hasta luego.